Todo esto pareciera que es una especie de signo de los tiempos. ¿Qué pasa? Que hay esta desvinculación, esta especie de ruptura de cordón umbilical que nos une a la gente, consanguíneamente, que nos hace esta inhumanidad que finalmente hace que un padre asesine a su hijo. Y en este caso, que un padre, quien se sabía, que tú le preguntas a vecinos hasta el día de hoy, cualquiera, que él daba la vida, la existencia por sus dos pequeños, termina asesinándolos. Eso te quiero preguntar, porque hay necesariamente que tener antecedentes previos, es decir, de maltrato psicológico, físico, como sea, de un padre a su hijo, o no necesariamente. Esto puede ser de la noche a la mañana. Lo que tú acabas de decir, Camila, ¿sabes qué es? Es como lo que uno exige. Es como, por lo menos, ya todo es quiero loco, o sea, entender qué pasó acá. Si esto es una historia donde se va repitiendo la crueldad, el maltrato, las golpizas, como un patrón. como un patrón, es lógico, o por lo menos es más fácil entender que esto haya terminado de una manera tan horripilante como los casos que vamos a revisar. Pero en esto, la verdad es que fue sin ningún previo aviso, y te puedo decir que casi sin ninguna explicación lógica. Vamos a entrar en este primer tema de este padre que asesinó incendiando la habitación donde estaban sus dos pequeños. Ya les diré sus nombres y sus edades, pero para aquellos tenemos la siguiente nota. Atención. La policía trata de esclarecer qué ocurrió en esta vivienda de Getafe, donde fallecieron anoche dos menores, uno de ellos con parálisis cerebral. Los hermanos estaban solos y encerrados en la casa cuando llegaron los equipos de emergencia. Empezaron a venir ambulancia y salí a la puerta y vi a la madre que venía corriendo. Por favor, déjame ver a mis niños, déjame ver a mis niños. Los bomberos, desplazados por un aviso de incendio, entraron con las llaves de la madre. El humo invadía toda la casa y las llamas salían de uno de los dormitorios. El problema es cuando entran los bomberos de la Comunidad de Madrid en esa habitación y se encuentran con los cuerpos de los dos niños. Estaban quemados, con lo cual, pues bueno, ya estaban fallecidos. 5 minutos después, Emergencias recibía el aviso de un presunto suicidio. El padre de los niños, de 46 años, había sido arrollado por un tren de cercanías. Lo que acaban de escuchar es siendo que es un resumen, la verdad es que este relato de pocos segundos ya te deja completamente descolocado, con los pelos de punta, con un signo de interrogación dibujado en el rostro. Aquí es como este hombre, ¿cierto? En esta localidad que está dentro de Madrid, ya le llaman el chacal de esa localidad. Porque aquí nace una pregunta, que es ¿cómo alguien se distorsiona, se le corre el centro y es capaz de planear, tomar la decisión y luego ejecutar el asesinato de sus dos hijos? Ahí está, llamémosle desde ya como el chacal de Getafe, en Madrid, España. Esta pequeña localidad donde fue llevado a cabo este cruento asesinato. Lo que están viendo, no se equivocan, es el padre haciendo una de las tantas veces que él aportó con estas carreras, como estas maratones, que de alguna manera servían para recolectar fondos para niños con algún tipo de problema, ya que su hijo estaba postrado en silla de ruedas, ¿cierto?, por un problema cerebral. Y de repente decido, junto con su hermana, asesinarlos, y nada menos que quemándolo, incendiándolo en su propia casa. Sí, bueno, ya te voy a preguntar cuáles son las edades de estos niños. Interesante saber si esta es una persona que en qué momento de la vida, quizá en alguna situación familiar, se le ocurre y, digamos, en el buen chileno, se le va un enano para el monte y decide matar a sus hijos. ¿Cuáles son los motivos? ¿Habían antecedentes quizás patológicos de este padre? Estamos claros que desde la base no hay ningún tipo de justificación, pero quizás sería interesante, ¿por qué no?, informarse un poco y saber un poco el perfil de esta persona, la edad que tenía, cuál es la situación, está una persona que vivía con la madre de sus hijos o no. Empezar un poco en tierra derecha y saber de qué se trata este caso. De todas maneras. Quería preguntar una cosa a la Carla específicamente. Porque, a ver, un psicópata, todo lo que me hablaba acá, tantos psicópatas que hablamos los viernes, puede ser que esté dentro de mí, por ejemplo, dormido, que a lo mejor esté dormido dentro de mi ser durante 30 años y de un día para otro despierta y comete una atrocidad como esta. Si es un psicópata, es muy difícil que despierte de un día para otro. El psicópata en general incluso puede tener antecedentes genéticos, que como cuando hemos hablado del gen del mal, cosas así. Hay psicópatas que son de familias que son muy problemáticas, muy conflictivas, en que los familiares entre sí se llevan mal,
Y aunque suene extraño, porque nosotros solemos hablar de psicópatas como que le hacen cosas a otras personas, es extremadamente común que el psicópata odie a alguien de su familia y le quiera quitar la vida. O sea, incluso, en este caso un psicópata se ha estado ocultando en su rol de padre. No tiene... Claro que puede ser. Incluso también hay psicópatas que es muy común que odien a un hermano, que odien al papá, que odien a la mamá y que al nivel de querer matar a alguien. No son conscientes de la realidad de estas personas. Porque sí, son totalmente absurdos. Pero ¿cómo puede ser que...? Son conscientes, Tere, pero son conscientes desde lo racional, no desde lo emocional. Entonces saben lo que hay que hacer, saben lo que corresponde, lo que está bien, lo que está mal y por qué pueden ser enjuiciados socialmente. Son actores. Pero no lo sienten. Entonces, cuando se portan bien, por así decirlo, es porque hay que hacerlo nomás. No porque ellos sientan daño al hacerle algo a alguien. Absolutamente. Tenemos el siguiente titular, querido Simón, porque a pedido de Camila vamos a entregar los antecedentes, vamos a ver la ficha técnica de este padre asesino. Un hombre mata a sus 2 hijos, ahí ya tienen las edades, de 8 y 13 años, en Madrid. Viejo, y aquí no ocupo más, porque no se puede poner más letra del titular. Y luego se suicida. Ojo, tenemos antecedentes, el hombre dejó una nota. Como les decía, esto ocurrió en Getafe. Esto es en Madrid, España, por supuesto, una de las principales ciudades dentro de este país, madre patria, dentro de la península ibérica. ¿Quién es el autor? Su nombre, conozcámoslo desde ya. Él obedece al epíteto de José Alberto Gálvez. 46 años, 13 y 8 años tenían sus hijos, a quienes asesinó para posterior e inmediatamente después de cerciorarse de lo que el lugar que él durante muchos años llamaba su hogar, el lugar donde yo crío a mis hijos, donde vivo con mi esposa. De momentos familiares, de recuerdo, de almuerzo, de llegó la abuelita. Vida. Claro, un hogar, de la calidad. Donde celebraban las Navidades, Camila, donde celebraban los cumpleaños, donde se juntaban con sus amigos a comer, donde ellos encontraban un reducto de refugio cuando afuera tenían que enfrentarse con los problemas que todos tenemos de tener que trabajar, pagar cuentas. La vida cotidiana. La vida cotidiana y este refugio que ellos llamaban su casita, y este hombre dedicado, hasta lo que entendemos, completamente en vida, carne y hueso para sus 2 pequeños. Y de repente aquí, cuando hacemos esta sección policial, es porque de alguna manera queremos entender cómo esto puede llegar a pasar. ¿Qué piezas que no entendemos en estos momentos del rompecabezas nos faltan para lograr no justificar, pero por lo menos tratar de comprender y hacer esto mucho más pasable en términos psicológicos, ¿ok? Estamos en el martes 20 de marzo, recientemente, a las 20:15 horas, a las 8:15 de la tarde o noche, cuando suena el número de emergencia 112 en esta comunidad en Madrid. ¿Por qué alguien llamó, un vecino llamó, cierto, a los bomberos? Porque comenzó un incendio en la planta baja de un edificio y, por supuesto, las otras personas que vivían dentro de este conjunto habitacional deciden marcar el número de emergencia para que vengan a hacerse cargo del incendio luego de que llamaron a tan querido vecino, a tan respetado conviviente, a tan acostumbrado de las acciones benevolentes que hacía este hombre. Y al no contestar, bueno, llaman ellos mismos, los vecinos, a los bomberos. Fíjense que si bien el incendio ya estaba bastante avanzado y las llamas salían por las ventanas de este edificio de departamento, en donde ya se rumoreaba de parte de los vecinos, bueno, si no contestó acá el dueño de casa, pucha, que lata, se les quemó el departamento, pero menos mal que ellos no estaban, porque si no hubieran contestado. Ya voy a decir qué encontraron ahí y para qué yo necesito el mapa. Atención, señor director, por favor, vamos entendiendo dónde esto es lo que ocurre. Punto de inicio de la casa de José Alberto. Punto de llegada, atención, estación de trenes. Estamos, fíjense, en el extremo superior izquierdo, lugar de la casa del incendio. Y atención, el punto verde en el ángulo inferior derecho, el punto verde que es donde el hombre inicia arriba el incendio, mata a sus 2 hijos y en el verde él termina lanzándose a las líneas del tren
donde se suicida. Salfa, él tenía algún tipo de, o sea, no de antecedente delictual, sino que antecedente en cuanto a su convivencia con su hijo. Era violento, tenía una buena relación, tenía algún tipo de depresión, de frustración en la vida, algo. Querida amiga, no sé. Por desgracia, sí se sabía. Ah, ya. Pero no te creas. Pero nada extremo, ¿no? ¿Sabes por qué digo por desgracia? Porque el hombre era considerado como un ferviente padre modelo, amoroso con sus hijos. Pues digo por desgracia. Porque si él hubiera sido violento, hubiera sido un tipo brusco, maleducado, golpeado en su niñez y que hoy día repite esta conducta, Claro. uno dice, bueno, hay que echarle la culpa quizá un poquito más atrás también. No se justifica. Y digo, por desgracia, porque ahora sí que yo no entiendo cómo alguien que se dedicaba, escúchenme, literalmente lo que voy a decir, día y noche, de un hombre que no tenía trabajo y que en algún momento, pudiendo encontrar, decide no trabajar porque era el que tenía mayor fortaleza, incluso que su señora, que era una profesora de idioma, que salía todos los días y que no estaba en ese momento en la casa, porque él dijo, yo me voy a hacer cargo, y efectivamente así lo hacía, de cuidar a sus pequeños. No, le quiero preguntar a Carlita, las cosas que pudo haber llegado a vivir esta persona en el día a día, depresión, angustia, problemas económicos, ¿eso puede llegar a dispararle una violencia interna que se la descarga con sus hijos? Mira, una depresión muy potente no es que descargue violencia interna, pero sí puede desencadenar las ganas de perder la vida. Bien. Y de uno matarse, de suicidarse. Una depresión puede llevar al suicidio y hay depresiones que son tan potentes que desencadenan psicosis. Hay un tipo de depresión que se llama depresión psicótica y va acompañada de delirios. Pero tenés que ser propenso Y a ese eso. tipo de... Sí, sí. Ok. Ese tipo de depresión psicótica puede llevar a que alguien se mate. Suspenda eso acá, porque eso es lo que queremos llegar precisamente, porque hay un prediagnóstico de aquello, que es donde siempre concluimos en el perfil de él, ¿ok? Vamos en la parte donde los vecinos llaman, producto del incendio, a los bomberos. Atención, ellos llegan. Finalmente, siendo que llegan apenas 5 minutos después del reporte del incendio, no les costó tanto apagar este inmueble, que es bastante pequeño. Lo que no contaban es que se encuentran con un espectáculo horroroso, porque en una de las habitaciones, sobre la cama y al lado de ella una silla de ruedas, encuentran a 2 niños de 8 y 13 años calcinados, donde ellos ya confiesan posteriormente sentían el horror por el característico olor a quemado que salía de la habitación, que es súper terrible. O sea, lo voy a decir con todas sus letras, el olor de una persona quemada es igual al de un asado. Cuando alguien está y los vecinos están poniendo carne a la parrilla, se siente así. Es una cosa horrible que contrasta algo que tú has olido, digamos, y que lo relacionas con un festejo, alguna celebración, al ver que la fuente de ese olor, en este caso eran 2 pequeñitos que estaban encima de una cama, que fueron, obviamente, víctimas de este incendio, ¿ok? Y, obviamente, las primeras causas, lo que se entiende, los paramédicos tratando de entender qué pasa acá, es que si los niños esperaban todos que hubiesen muerto asfixiados, que generalmente es así en los incendios, producto del humo. Pero ojo, no es tan fácil, porque el humo es tan caliente que te quema, además los pulmones, no es solo que te asfixia. Y que posteriormente luego ellos, muertos por la falta de oxígeno, las llamas los habrían alcanzado y finalmente hubieran muerto producto de las llamas. El varón, el niño el que tenía 13 años y la niñita de 8. El mayor, el niñito, el que tenía por un problema cerebral, estaba postrado en silla de ruedas. Preguntarte si esto estratégicamente estaba todo puesto en su lugar, premeditado. ¿Qué pasa con los niños, siendo de alguna manera mucho más versátiles, queriendo escapar? Los niños corren, gritan. Se nota cuando está la presencia de un niño, más cuando es un niño que necesita auxilio. ¿Qué pasa? ¿Esta persona los encierra, los amarra? Porque ellos no pueden escapar de alguna manera, porque él, digamos, se termina matando, pero kilómetros más allá. ¿Qué pasa en ese momento? Te lo voy a contar, porque vamos a llegar a ese punto que es el que necesitamos tratar de entender de qué es lo que se va creyendo paso por paso y de cómo vamos cayendo, que finalmente todo es mucho peor de lo que se cree. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le acabo de relatar algo tremendamente impactante. Sale el olor a quemado, los bomberos ya saben que se van a encontrar con alguien que murió en las llamas,
Peor aún cuando esta horrorosa imagen tiene que ver con dos pequeñitos que están puestos en el colchón. Y entonces, en las primeras pesquisas, los médicos tratan de entender de que ojalá, y es lo que se entiende, que no se ven, como tú dices, que hayan tratado de escapar, no están en el suelo, están acostaditos en la cama, es que seguramente se asfixiaron. Como muchas personas mueren con las estufas y, todo lo y sin darse cuenta. Claro. ¿Ok? Absolutamente. Pero esta historia no termina acá. Porque 5 minutos más tarde llama otra persona de nuevo el número de emergencia para avisar de que una persona, un hombre, un adulto de 46 años se acaba de tirar a las vías del tren, que obviamente poco y nada quedó de este cuerpo, que era claramente la intención primaria de esta persona al arrojarse a las vías. Fue ahí cuando los datos, palpando, sacando los antecedentes, sacando el RUT, ¿cierto? El DNI de esta persona, más un mensaje que había dejado, dicen, este fue el hombre que provocó el incendio. No solo eso, este hombre es el padre de estos dos niños. Por ende, este hombre, y así es, provocó el incendio con la única intención de quemar y darle muerte a sus dos únicos hijos de 8 y 13 años. No, increíble. O sea, imagínate, el panorama ahora está en un plano de complejidad de horroroso, porque ya la primera parte de esta historia es lo suficientemente macabra. No hay otra palabra. No hay otra palabra. Cuando ya le sumas que el padre se suicida, es peor. Y ya hay un tercer antecedente. Cuando logran entender por qué suicida, y ya vamos a meternos en la cabeza de este hombre para ver si podemos entender cuál está la raíz de todo este problema, solamente les doy el dato que el hijo mayor, el de 13 años, producto de una parálisis cerebral, eso era lo que lo mantenía en la silla de ruedas, es que cuando yo les quiero mostrar otro dato más que tiene que ver con el siguiente titular, los niños ni siquiera murieron quemados o asfixiados. ¿Cómo? Pasó antes otra cosa, que es lo que anuncia el siguiente título. Atención. Los niños de Getafe murieron ahogados antes de incendiarse la vivienda. ¿Por qué? Porque luego cuando hacen la autopsia se dan cuenta de que los pulmones tenían agua. Entonces, retrocedimos en el tiempo. Este padre de 46 años, dedicado en cuerpo y alma, no queriendo trabajar para que no les falte la presencia de uno de sus padres, la presencia paterna, el hombre que decide, yo soy el que mejor me puedo bancar esta situación, querida mía, esposa mía, anda a trabajar, tú despréndete un poco que yo voy a llevar esta carga acá dentro de la casa. Él, en algún momento, toma la decisión de asesinar a sus hijos y hasta lo que se entiende, los mete por separado, mientras al otro lo tiene distraído, al parecer a la pequeñita, en una tina. Les hunde la cabeza y los ahoga. Los ahoga. Luego retira el cuerpo, lo envuelve, lo deja en otra parte y va a buscar al otro hijo, a la hija en este caso, y la vuelve a hundir con la fuerza de un hombre de 46 años sobre su pequeñita de apenas 8 añitos. Le hunde la cabeza en una tina que la tenía llena con las mismas aguas donde su hermano mayor acababa de asesinar hace pocos minutos. Poco se necesita en tiempo para matar a una persona por asfixia. 2 minutos es suficiente. Y finalmente junta estos dos cuerpos, los lleva a la cama, deja la silla de rueda al lado y es cuando decide llenar, al parecer, con algún tipo de combustible la pieza, le prende fuego y cuando él está seguro de que las llamas han abrazado completamente y de que el inmueble se va a quemar y va a quedar en nada, él se va caminando a los pocos kilómetros, un par al menos, hasta estas vías del tren donde se lanza, y ya les voy a explicar, donde él da su escueta explicación de por qué hizo esto. Ahora, partimos de la base que ninguna explicación aquí nos va a bastar. Ojo. Maestro, uno tendería a pensar que este hombre quería hacerle daño a los niños, pero a mí me da la sensación que quería hacerle daño a su mujer. Porque ella trabaja, ¿cierto? Exacto. Está en el trabajo. Ella no se enteraba de nada. Entonces, por ejemplo, ella vuelve a su trabajo, llega, no tiene hijos, no tiene marido, no tiene casa. No tiene nada. O sea, te quedas sin nada de un minuto a otro. Me queda la sensación de que él quería quitarle todo a ella, más que vengarse con los mismos niños. Sí, pero sabes que, disculpa, Carla, es que yo encuentro que una cosa es más terrible que la otra. Siento que si esa es la teoría, ¿por qué no matarlos? Disculpa, mira lo que estamos hablando, de matar a niños, pero ¿por qué no matarlos de una por último?
porque sabes que no nos vamos a ir al detalle, Ya, pero esta cosa de ahogarlo... No, pero quédate ahí, Camila. ¿Te das cuenta que a mí te juro que yo lo hablo y se me paran los pelos porque no lo puedo creer? Se me parte el corazón. Ese forcejeo del niño pataleando a mí me supera. Camila, tienes toda la razón. ¿Sabes qué? A ver, hay una cosa que a mí no me cae en la cabeza, que es matar a un hijo, ¿ok? Que es el de prácticamente de todas personas con un mínimo sentido común. Sí. El que ya me supera, así que... No, realmente no lo entiendo, no me cabe, es de que una vez que yo he tomado la decisión de matar a un hijo, con la justificación o por la enfermedad mental que cada persona tenga, el de soportar los minutos mientras lo está haciendo, donde hay un espacio, creo yo, infinito de arrepentirse de qué estoy haciendo, cómo se me ocurre. Mi hijo se está colocando morado, me está mirando, está llorando, está gritando y yo sigo. Bueno, te juro, son imágenes con las cuales, querida Camila, yo no quiero lidiar. O sea, yo soy una persona de cine. Las imágenes he visto todas, de las más cruentas, desde la Deep Web hasta las películas más absurdas. Y yo esto ni siquiera me atrevo a lidiar porque no me lo permito imaginar. No quiero jugar con eso. Me supera, es más de lo que yo puedo aguantar como papá. Pasa, Salfa, que obviamente cuando estas cosas pasan hay algún tipo de patología importante, una distorsión importante que es la que sostiene que alguien logre hacer esto y llevarlo ese nivel de distorsión adelante. Y con respecto a lo que decía Lama, de cómo un padre deja muerto a los hijos, se muere él y deja viva a la mujer, no deja casa. Puede llegar a querer hacerle daño a ella. Hay estudios que hablan de estos casos de padres que matan a hijos y fíjense que hay una gran cantidad de casos que matan a los niños y se suicidan ellos. No porque se arrepientan después y les venga una angustia y se van a suicidar, sino que porque lo planifican de antes. Puede ser por lo que dices tú, por dejar un daño. Eso en los casos, por ejemplo, de las celopatías, que quieren dañar al otro y cagarle la vida, por así decirlo. Y hay otros casos que son personas con una depresión tan potente que no quieren que los niños tampoco queden en este mundo tan cruel, por así decirlo, o que no tengan con quién estar fuera de esa persona. Ok. Y sin embargo debo decirle que aunque ustedes no lo crean, todas las teorías, en la lógica que están dando, están todas equivocadas, fíjate. Nada de esto, porque ¿cuál es el problema de este caso? Que tratamos de dar una explicación. O sea, queremos una explicación. Y ninguna vale, porque en realidad esto es mucho más extraño de lo que parece. Para que ustedes entiendan, cuando este hombre, a este padre de 46 años, amoroso, tremendo, activista, como vimos en algunos, cierto, de los apoyos, él salía, era como una especie de maratonista, le salía a correr y muchas de esas carreras eran con un discurso, eran con esta potestad de decir, corro por todos los niños, digamos, que tienen... Exactamente, y muchas de esas carreras era la maratón entera empujando la silla de ruedas de su hijo. Con él hacía las carreras y todo lo demás. Irónico. Sin embargo, cuando este hombre lo encuentran, y lo estamos viendo, esa sonrisa no es cínica. No se equivocan, ese hombre es amoroso, es un buen padre. Ya vamos a tratar de entender, digamos, qué pasó acá, porque aquí me gustaría un poco que nos pusiéramos en el rol después de lo sucedido de la esposa. O sea, yo creo que ella no hay terapia que le saque, digamos, que logre integrar este horror. Vamos al hombre, se acaba de tirar las líneas, su hijo acaban de ser ahogados en una tina, puestos en una cama, les prendió fuego. Él salió a las vías de un tren y se tira donde, indudablemente, de inmediato pierde la vida. Lo registran y encuentran una nota. Esa nota dice, breve, lo siguiente. He matado a mis hijos, no quiero que sufran. ¿No quiero que sufran? Se acabó. Nada más. Eso es todo. No hay más mensaje. Se postuló que la pareja, atención, estaba con problemas de separación. Que no estaba claro si había llegado a violencia intrafamiliar, pero que al parecer había una intención de querer alejarse el uno del otro, además en la pelea y el problema de la custodia de los hijos. Era tan horroroso este crimen que la policía insistió en tratar de entender esta línea, esta directiva investigativa. Pero pasaron 2 días, saltaron familiares, saltó la esposa dentro de su crisis nerviosa, saltaron los vecinos y le dijeron, lejos de esta
hipótesis que ustedes están barajando, simplemente porque quizás como todos nosotros, como usted en la casa y como nosotros acá en el estudio, necesitamos como un alivio personal de cada uno que estamos escuchando esta historia, de encontrarle algún tipo de razón, es que ellos eran una pareja de amigos, matrimonio además, muy unidos, que juntos hasta ahora habían luchado y que eran particularmente felices en su relación en la crianza con sus hijos. O sea, ellos eran integrados en una comunión que es la postal cuasi más perfecta que tú te puedes imaginar de una familia que se cuida a sí misma. Y buenos padres, al final, perdona, las relaciones amorosas, hay momentos de crisis, hay momentos de rabia, de frustraciones, también de alegrías, en fin, pero de desuniones. Pero no la desunión de la paternidad o la maternidad. Me parece que cuando uno intenta hacer una buena pega con eso, pucha, hay un gran porcentaje logrado de relaciones familiares. Pero incluso si se requiere una separación, se hace muchas veces pensando en el bienestar de los hijos. Ese es el punto también, y que a mucha gente le puede estar pasando en su casa, que se está separando, que tiene la duda, pero muchas veces la decisión correcta es que efectivamente no vean peleas, no vean agresiones, no vean maltrato. La verdad que de pronto esa sí pasa a ser una buena determinación. Imagínate lo que termina esta situación por querer forjar quizás algo, la familia feliz. No se sabe. Absolutamente, y te repito, querida amiga, José Alberto, el padre, suicida, ¿cierto? 46 años, no trabajaba. No porque no tuviera algún título que lo respaldara, no porque no quisiera, era porque él se quería dedicar tiempo completo a sus dos hijos. De hecho, él se desvivía por su hijo mayor de 13 años con la parálisis cerebral, le llamaba mi ojito derecho, le decía, porque eso es un término que se usa mucho en Norteamérica y países de Europa, de así como dice, eres mi corazón, es decir, se dice en inglés, eres la niña de mis ojos, la pupila de mis ojos, en este caso era mi ojito derecho. José Alberto, decían los vecinos, era un hombre tímido y como yo les explicaba, pasaba mucho tiempo en términos de distracción que lo lograba combinar con un sentido activista en corridas y maratones locales, donde muchas de las platas que él conseguía, porque ojo, no tenían un mal pasar, se la entregaba a fundaciones o a otros niños como su hijo con alguna dolencia similar. Y como vieron ahí, algunas de estas maratones las hacía empujando del principio hasta la meta en la silla de ruedas con su pequeño que lo acompañaba en estas corridas. Yo no quiero quedar como un tipo retrógrada, ni poco moderno, ni mucho menos, pero ahí los roles están, como los conocemos, normalmente cambiados. Claro, tradicionalmente. Claro. Él está en la casa y ella trabaja. En algún minuto me imagino que a muchos hombres, no sé si este es el caso, no sé si le pasa a todos, le puede generar alguna frustración no ser el que trae el pan, ya que el hombre tiene ese rol de alguna manera de ser el que... Generalmente yo creo que eso puede pasar si es que tú quieres y no te sale, si lo intentas y no te resulta. No, él fue su decisión. Claro. Sí, pero él pidió este rol. Claro, pero esa decisión es de la boca para afuera. Nosotros sabemos por dentro de él si había alguna frustración respecto a ser él quien estaba en la casa y su mujer decía que tenían problemas familiares y de pareja. Puede ser también alguna de las aristas de esa pareja. La verdad es que por muy machista que alguien fuera, yo creo que no era el caso, ya que si fuera machista ni siquiera hubiera pedido primero quedarse al cuidado de sus hijos. Sin duda. Entonces, y la separación de, me molesta, yo debería estar trabajando, mis amigos me molestan, si voy a matar a mi hijo, yo encuentro que es demasiado. Yo encuentro que es una separación demasiado extrema. Yo creo otra cosa, porque él al no tener antecedentes de violencia ni de psicopatía claramente, porque se sabría, o sea, un psicópata se nota a la distancia, a mí se me ocurre que él tenía un tipo de depresión y que por esta depresión él no quería estar en este mundo y sentía que sus hijos tampoco tenían que quedarse sufriendo. Y lo dice ahí, po. Exacto. Vamos a llegar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos obviamente para tratar de entender, antes de entrar en la declaración del perfil psicológico, para que desarrollemos ahí esa parte, es cuando hablan respecto, cuando digamos que esta persona ya no está para defenderse y su esposa no se le puede preguntar por el estado de shock en el que se encuentra. ¿Qué es lo que pasa entonces? Es que la gente sobre el roder empieza a hablar. Ojo, cuando un padre ha matado a su hijo, a no dudar que estamos esperando las peores condenas del infierno. No pasó eso. Sus vecinos, entre otras cosas, decían lo siguiente a partir de esta gráfica, señor director. ¿Quién habla? Un vecino de José Alberto Gálvez, La Fuente, este medio, El Español. Era un hombre serio, muy tímido, que vivía por y para su hijo. A menudo me preguntaba, a este vecino que está hablando, si podía ir mis hijos a jugar con los suyos. Los quería integrar. Todo lo hacía para que lo pasaran lo mejor posible. Sobre esto, otro vecino dice
que la familia era aparentemente normal y que Raquel, la esposa, aquí están todos de acuerdo, era, abro comillas, toda bondad. La mujer que no pudo hacer nada porque estaba trabajando, estaba fuera de la casa, era toda bondad. De hecho, los dos hijos, el de 13, que están en la silla de ruedas, y la niñita de 8, eran bastante conocidos por los vecinos. El niño era de una alegría inmensa, decían los vecinos. Estoy hablando con comillas. Siempre sonriendo en su silla de ruedas. Y su hermanita pequeña, un verdadero angelito de pelo rizado y castaño. La madre también era muy conocida en la localidad madrileña por su activismo y por participar y reunir fondos para campañas para hijos con necesidades especiales. Quiero repasar, antes de continuar, porque ahora vamos a entrar al perfil, donde el vecino dice, cuando él pedía que sus hijos podían ir a casa de otras personas para que jugaran con los hijos de otra gente, para que, dice acá, todo lo posible para que ellos lo pasaran lo mejor posible. ¿Qué entendemos con eso? De que el papá de alguna manera le traspasaba a sus vecinos que estaba haciendo un buen trabajo, pero de que ellos estaban un poquito, ¿cómo decirlo?, angustiados y amarrados a la condición, ¿cierto?, de este niño que estaba en la silla de ruedas y que quizás los papás querían, no sé, algo, otra cosa, digamos, de lo que estaba ocurriendo ahí. Siendo que, insisto, yo escucho y me parece que estaban dando el máximo y con los mejores resultados posibles. Claro. Y sin embargo, este hombre decide, y por favor, y necesito volver a la escuela, decide asesinarlo, ahogándolos primero y quemándolo y suicidándose después, donde dice, he matado a mis hijos, no quiero que sufran. Y aquí viene la pregunta, querida Carla, es que si el que estaba sufriendo eran los hijos o estaba sufriendo él. Partimos con este titular y le doy la pelota a mi querida compañera. Dice así, Simón. La policía cree, esta es la teoría que hasta ahora no confirmada, pero lo que han deslizado, cree que el padre, el chacal, perdona que lo diga así, como mucho lo estoy simplemente haciendo un eco y referencia de los dichos de allá, el chacal de Getafe mató a sus hijos por un brote esquizofrénico. Y te digo más, según el especialista, dice que estaría desarrollando una incipiente esquizofrenia. ¿Existe algo así como una incipiente esquizofrenia? Mira, puede haber un brote esquizofrénico a cualquier edad, es más común que sea en la adolescencia. Perdona, pregunta, ¿yo puedo ser esquizofrénico y no lo sé y simplemente no ha pasado porque no me ha ocurrido algo en la vida que lo gatille? Sí, pero mientras más grande es uno es más difícil, o sea, ya lo sabría. Se sabe, ¿sabes qué? Lo que sí se ve antes del brote, una personalidad diferente, muy excéntrica, es gente media autista, metida para adentro, meticulosa, pero en exceso, ambivalentes, como que su parte afectiva es media rara, son excéntricos, son como extraños. Pero ayúdame a tratar de encajar este diagnóstico con este hombre que es tímido, pero sale a la calle y habla y sale corriendo con su hijo en silla de ruedas. ¿Qué está pasando acá? Yo dudo que esto sea un brote esquizofrénico. El brote esquizofrénico en general es un poco más excéntrico. Es como que vieron a Jesucristo que vino y les dijo que tenían que ir. Es más excéntrico. Pero lo que sí existe, que es lo que le decía yo a Tere antes, es la depresión psicótica, que es cuando tú tienes una depresión tan profunda que empiezas a delirar y escuchas voces que te dicen que te tienes que quitar la vida, ves que Dios te está sugiriendo que es mejor que tus hijos dejen este mundo. Es como que tu parte afectiva es tan potente que empiezas a ver cosas afuera, ves sombras fuera. Cualquier persona. Perfecto. Entonces, claro, es como... O sea, ves todo un argumento afuera que es una fantasía que pasa en tu cabeza. Mira, en la práctica es muy parecido al brote esquizofrénico, pero la diferencia es el motivo. El brote esquizofrénico, la esquizofrenia es genética, casi en un 100%, en un alto porcentaje. Es algo que se hereda. Sí, la esquizofrenia tiene un alto factor hereditario. Un brote psicótico por una depresión psicótica puede ser por cosas de tu vida que te dio una depresión. Puede ser, por ejemplo, persona... que él haya estado tanto tiempo en la casa, la haya generado, o la haya, así como la gota que rebasó el vaso, haya generado este brote estando él en la casa perfectamente. Puede ser perfectamente que le haya pasado cosas o la misma separación inminente le haya provocado esta depresión. Eso es la explicación que querían dar, pero se confirmó que ellos estaban súper bien. No se iban a separar. Claro, entonces, por favor, quiero que me ayudes. ¿Sabes qué? Eso es lo que me gusta de ti, que muchas veces tú has hecho
correctamente has corregido diagnósticos definitivos que han hecho psicólogos y la explicación que tú has dado es porque tienes absolutamente, Carla, toda la razón. Toda la razón. Hay casos que se han cerrado, y voy a decir esto frente a cámara, que no me extraña que muchos de estos diagnósticos clínicos se dan para darle un cierre definitivo y rápido a los casos. Y Carla los ha parado pegándole en las canillas. Acá, cuando trataron de buscar, no es que ellos se están separando y todo, y empezaron a decirle, oye, pero ¿por qué siguen? Dicen, no me estoy separando, pregúntala, y se dan cuenta que están bien. Y después dicen, no, es que tiene una incipiente esquizofrenia, y tú realmente estás explicando que no, es que quizás no estamos dando con el tono, pero tu explicación es que aquí sí hay una depresión que lo llevó al abismo, al borde. Depresión psicótica se llama, y tiene que ver con algo afectivo, cuando tú sientes que ya la vida no tiene sentido a un nivel tal que te tienes que ir de ella. Y cuando tú ves a tus hijos teniendo una depresión, cuando tú tienes una depresión psicótica, tus hijos son tu proyección. Entonces, si tú tienes que dejar el mundo, tus hijos también, Carla, porque ellos te necesitaban a ti, y sin ellos no van a poder seguir adelante la vida. Es como que alguien que dice, yo tengo miedo que me maten porque ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Y por qué no lo hizo con la mujer, por ejemplo? Muy parecido. Porque los hijos ¿no es una proyección también? No, porque los hijos son los vulnerables acá. Una mujer es una proyección cuando tú tienes una relación simbiótica y sientes que el otro es proyección tuya, es tu sombra. Ya, un hijo es una proyección siempre. Es que tiene un punto ella porque... Podría haberlo hecho y estaríamos hablando del mismo concepto, porque mira, quizás. Porque este hombre los mata porque él mata para que no sufran. Y la mujer, él pensaba que no va a sufrir. Pero esta mujer está colapsada en estos momentos. A los hijos ya, vamos a seguir desarrollando. Tengo que hacer un alto en la conversación, Carla, Zafate, Jere y Lama. Hay más datos de esto. Y tengo más casos. Exactamente, una noticia que ha pasado frecuentemente, lamentablemente, hace muy poquito tiempo, directamente desde España, nuevamente otro caso. De filicidio. Increíble, de filicidio estamos hablando, estas terribles, no sé, crímenes que hacen los padres a sus propios hijos.